Bueno, entonces el producto vectorial se aplica para calcular el área de un paralelogramo. Entonces aquí tenemos el dibujo de un paralelogramo y de nuestra geometría elemental sabemos que el área de un paralelogramo se calcula como el producto de la base, que en este caso sería el módulo de A, por la altura h, que no sabemos cuánto vale, pero podemos formar un triángulo rectángulo. Este triángulo rectángulo, permítanme ustedes, que está aquí, donde esta seguirá siendo h. Entonces, tenemos aquí este triángulo rectángulo, y de ese triángulo rectángulo, pues, puedo utilizar la función trigonométrica que relacione al cateto opuesto y la hipotenusa. Esa es la función seno. Entonces, el seno de teta se define como el cateto opuesto, que es h, sobre la hipotenusa, que sería el módulo de b. Entonces, de ahí despejo h y me queda que h es el módulo de b por el seno de teta. Y entonces, como ya sabía que el área del paralelogramo se obtiene como módulo de a por h y hc, que es igual al módulo de b por el seno de teta, entonces el área del paralelogramo pues se calculará como módulo de a por el módulo de b por el seno de teta. Y esta expresión es justamente esta que habíamos visto en la sesión anterior. Decíamos, seno de teta es igual al módulo del producto cruz entre los vectores A y B sobre el módulo de cada uno de ellos. Les decía, fíjense que ya tenemos una nueva expresión para calcular el área entre dos vectores, perdón, el ángulo entre dos vectores, que es esta. La que originalmente utilizamos era coseno de teta es igual al producto punto de A con B sobre el módulo de A, módulo de B. Y les dije justamente en la clase anterior, cuando se usa la función trigonométrica coseno, aparece la operación producto punto. Cuando se usa la función trigonométrica seno, se usa la operación producto cruz. Sin embargo, como el numerador y el denominador tienen que ser escalares, si yo solamente hago el producto cruz de dos vectores, pues recuerden que voy a obtener un nuevo vector. Ese no es un escalar. Para que sea un escalar, pues le saco el módulo. Por eso aquí aparece módulo del producto cruz. Y entonces, si yo de esta expresión que apareció la clase anterior apenas, despejo al módulo del producto cruz, me queda módulo de A, módulo de B, por el seno de teta, que es justamente lo que yo tengo aquí. Entonces, módulo de A, módulo de B por el seno de teta es equivalente al módulo del producto cruz de A con B. Y esa es la expresión que se usa para calcular el área de un paralelogramo que tiene alojados en dos de sus lados no paralelos a los vectores A y el vector B. Entonces, por favor, tómense un momento para copiar esa expresión y ahorita. Bueno, vamos a ver ahora producto mixto o triple producto escalar. Entonces, sean los vectores A, B y C, se llama producto mixto o producto triple escalar o triple producto escalar a esa operación entre los vectores A, B y C. Aparecen los tres vectores. Y usualmente no es necesario escribir los operadores, o sea, no es necesario poner cruz y punto. ¿Por qué razón no es necesario? Pues porque nosotros debemos de tener idea de qué operación debe de realizarse primero. Y es sencillo de darse cuenta. Fíjense, si yo hiciera primero el producto punto entre vectores, el resultado sería un escalar. Y yo ya no puedo multiplicar a un vector por un escalar a través del producto vectorial, porque en el producto vectorial están involucrados dos vectores. Entonces, yo no puedo comenzar con el producto punto. Pero, por otro lado, sí puedo comenzar con el producto cruz porque al hacer la operación A cruz B, obtengo un nuevo vector que puede ser multiplicado por el vector C a través del producto punto. Eso sí es posible. Entonces, por esa razón, no es común que se escriban los operadores, porque nosotros debemos saber que la primera operación que debemos de realizar es el producto cruz entre los dos primeros vectores que aparezcan. Eso es lo que debemos de tener presente. Entonces, por ejemplo, si yo tengo esta operación, triple producto escalar BCD, entonces significa que la primera operación que voy a realizar es el producto cruz de B con C y a este nuevo vector que obtenga lo voy a multiplicar a través del producto punto por el vector D. Si yo tuviese la operación M, N, G, entonces primero hago el producto cruz de los dos primeros vectores que aparecen y al resultado obtenido
lo multiplico a través del producto punto por el tercer y último vector. Y les decía, por eso se llama producto mixto o triple producto escalar, porque el resultado, bueno, en principio porque están mezcladas las dos operaciones. Y en segundo lugar, porque el resultado va a ser un escalar. Recuerden, al hacer este producto cruz, obtengo un nuevo vector. Le llamo h. Y a h lo multiplico a través del producto punto por g y el resultado va a ser un escalar, que puede ser negativo, positivo o cero. Por eso se llama triple producto escalar, porque el resultado va a ser un escalar. Y también se conoce como producto mixto, pues porque intervienen las dos operaciones entre vectores que hemos revisado, que son el producto escalar y el producto vectorial. Muy bien, entonces el resultado de esta operación que se llama producto mixto es un escalar. ¿Y por qué no pusimos paréntesis entre los vectores? En la notación ABC no se escriben los operadores porque esto carece de importancia, porque pues nosotros ya debemos de tener idea de qué operación debería de realizarse antes. Muy bien. Después dice, sean los vectores A, B y C, entonces si yo hago la operación A cruz B punto C, sería equivalente a que yo haga la operación A punto B cruz C. Muy bien. Entonces, algunas propiedades algebraicas que tiene este producto mixto. Fíjense, si yo hago el triple producto escalar o producto mixto de los vectores A, B y C, será equivalente a el triple producto escalar de los vectores A, C, B, pero negativo. Pues porque como aquí está involucrado ¿cómo se llama? Está involucrado el producto cruz, entonces el producto cruz es anticonmutativo y de ahí sale ese signo. Pero vean, si yo quisiera, lo que puedo hacer también es que puedo modificar el orden en el que aparecen los vectores. Pero si sigo esta estrategia, entonces el resultado del triple producto escalar o producto mixto no se altera. Fíjense, aquí partí de los vectores que me dieron originalmente, los vectores A, B y C. Lo que hice fue ahora tomar A y pasarlo al final. Entonces me quedó BCA. Y si hago eso, si al primer vector lo paso al final, entonces el resultado que voy a obtener no se va a alterar. Después, ahora al vector B lo tomé y también lo volví a pasar al final. Me quedó CAB. Y entonces si hago eso, al primer vector lo paso al final, entonces el resultado no se va a alterar. Y si, por ejemplo, de nueva cuenta tomara AC y lo pasara al final, entonces volvería a llegar a, B, C. Entonces, en el triple producto escalar o producto mixto, si yo tomo al primer vector y lo paso a la última posición, entonces el resultado que obtenga no se va a alterar. Y bueno, otra propiedad que tiene el producto mixto es que si uno de los tres vectores es el vector nulo, entonces el triple producto escalar va a ser 0. Va a valer 0. Muy bien. Bueno, vamos a seguir. Dice, sean los vectores no nulos A, B y C, entonces A, B y C vale 0, sí y solo si los tres vectores pueden alojarse en un plano. Antes, por si les causa confusión, la propiedad 3 decía, el triple producto escalar vale 0 si alguno de los vectores es el vector nulo. Pero también el triple producto escalar podría valer 0 si los tres vectores pueden alojarse en un plano, si los tres están contenidos en el mismo plano. Por ejemplo, imagínense que aquí está el vector A, aquí está el vector B y aquí por acá está el vector C. Los tres vectores están en el mismo plano, que es la pantalla de nuestros teléfonos o de la computadora. Entonces, si yo hago el triple producto escalar entre estos tres, el resultado va a ser 0. ¿Por qué razón? Pues porque están alojados en el mismo plano. Para que el triple producto escalar sea distinto de 0, si los vectores A, B y C no son el vector nulo, entonces dos de ellos tienen que estar alojados en un plano, por ejemplo, que este sea el vector A y que este sea el vector B, y que el tercero salga de ese plano, ya sea que apunte hacia ustedes o que esté detrás de la pantalla, apunte en el sentido opuesto de la pantalla. Entonces ahí sí, al hacer el triple producto escalar o producto mixto, ya no nos va a dar el escalar 0, porque dos de ellos están contenidos en un mismo plano, pero el tercero está fuera de ese plano. Si los tres están contenidos en el mismo plano, al hacer la operación triple producto escalar, nos va a dar el escalar 0. Muy bien. Después dice, el valor absoluto de este triple producto escalar es igual al volumen de un paralelepípedo que tiene alojados en tres lados concurrentes a uno de los vértices, a uno de sus vértices a los vectores A, B y C.
Entonces, vamos a ver qué es un paralelepípedo, porque de repente alguno puede decir que no recuerdo esa figura geométrica. Entonces, esto es importante, es la aplicación justamente del triple producto escalar o producto mixto. Dice que el valor absoluto del triple producto escalar o producto mixto va a ser igual al volumen de un paralelepípedo que tiene alojados en 3 de sus lados concurrentes a un vértice a los vectores A, B y C. Y vean ustedes, antes de pasar a ver, aquí está el paralelepípedo. Miren, esta es la figura que se conoce como paralelepípedo. Entonces, si yo en 3 de sus aristas concurrentes a un vértice, entonces recuerden, estas se llaman aristas, y donde concurren las aristas se llaman vértice. Entonces, si en 3 aristas que concurren en el mismo vértice tienen alojados a los vectores A, B y C, entonces al hacer el triple producto escalar o producto mixto, van a encontrar el volumen de este paralelepípedo. Entonces, en resumen, decíamos, el producto cruz, su módulo, nos da el área de un paralelogramo. El triple producto escalar o producto mixto, el valor absoluto del triple producto escalar o producto mixto nos da un volumen, el volumen de un paralelepípedo. Entonces, estas dos operaciones son las que nos hacían falta de ver y vamos a hacer los ejercicios sobre estos dos conceptos. Área de un paralelogramo, volumen de un paralelepípedo. Entonces, para que el triple producto escalar o producto mixto nos arroje el volumen de un paralelepípedo, los vectores A, B y C tienen que estar alojados en las aristas concurrentes a un vértice. Y aquí está el proceso para ver de dónde salió justamente esta expresión. Pero bueno, como ya no nos queda tanto tiempo, pues mejor vamos a pasar a hacer los ejercicios respectivos sobre estos conceptos. Entonces, por favor, tomen nota ahora de el volumen de un paralelepípedo, dibújenlo, dibujen en sus aristas a los vectores A, B y C, y entonces escriban esta expresión que tenemos aquí. El volumen del paralelepípedo es el valor absoluto del triple producto escalar o producto mixto. Les decía, no es necesario poner los operadores porque nosotros sabremos qué operación se hace primero. Y ya por último, antes de hacer los ejercicios, debo de comentarles que el triple producto escalar o producto mixto también se puede hacer como un determinante. Entonces, como la aplicación del triple producto escalar o producto mixto es el volumen de un paralelepípedo, entonces yo podría decir que el volumen del paralelepípedo es el valor absoluto del determinante que se forma de escribir en el primer renglón al vector A, en el segundo renglón las componentes del vector B y en el tercer renglón las componentes del vector C. Y ahorita lo vamos a comprobar con algunos ejercicios que yo puedo hacer primero. Fíjense, permítanme. Entonces decíamos, el triple producto escalar o producto mixto te tendría que calcular A cruz B y al resultado obtenido punto el vector C. Entonces yo puedo hacer estas operaciones en este orden, así como aparecen, o puedo efectuarlo como un determinante, donde en el primer renglón escribo las componentes del vector A, en el segundo renglón las componentes del vector B y en el tercer renglón las componentes del vector C. Y entonces al calcular este determinante y sacar su valor absoluto, va a ser equivalente a hacer esta operación y sacarle el valor absoluto. Y vamos a verlo a continuación. Entonces, por favor, díganme si ya terminaron de copiar esa. Entonces, queremos determinar el área de un triángulo que tiene vértices en los puntos A, B y C. Entonces, imagínense que yo pongo mi sistema de referencia, el eje X, el eje Y y el eje Z. Entonces, tengo a mi punto A, por aquí dibujado. Profe, se está viendo la presentación de PowerPoint. Muchas gracias. Aquí está. Entonces les decía, dibujé mi sistema de referencia, el eje X, el eje Y y el eje Z, y tengo por aquí a mi punto A que tiene coordenadas 3, menos 2, 6. Y luego por aquí voy a dibujar a mi punto B que tiene coordenadas 4, menos 1, 6. Y por aquí arriba, porque dice que forma un triángulo, dibujaré a mi punto C de coordenadas 1, 4, menos 2. Muy bien, entonces quiero determinar el área del triángulo que forman estos puntos, que esos puntos son los vértices de mi triángulo. Muy bien, entonces recuerden, pues yo necesito calcular dos vectores que estén alojados en dos lados de este triángulo en específico, no paralelos.
al hacer el producto cruz de esos dos vectores y luego sacarle el módulo, obtendré el área de un paralelogramo, de este que tengo aquí. Pero yo no necesito el área del paralelogramo, solo del triángulo, pues la divido entre dos. Es lo que dijimos hace unos instantes. Bueno, entonces, ¿quién me podría decir cómo encuentro este segmento dirigido, que es uno de los vectores que necesito? Por ejemplo, el segmento dirigido AB, y cómo encuentro el segmento dirigido AC. Eso lo vimos en los primeros temas. ¿Cómo encontraría a esos segmentos dirigidos? Por favor, ¿quién me puede decir? Ajá, Daniela. Ya no es resta de puntos C, Daniela, recuerda, es resta de vectores. Inténtalo, por favor. Ajá. Pues realizando la resta de vectores, Ajá, exacto. sería B menos A. Exacto, el vector B menos el vector A. Muy bien, Daniela, perfecto. El segmento AB va a ser equivalente a la resta del vector de posición del punto B menos el vector de posición del punto A. Y si alguien no lo recuerda o no lo entiende, es muy sencillo, miren. Aquí está. Aquí, si dibujo un vector que parte del origen y llega al punto A, ese vector se va a llamar vector de posición del punto A. Me reanuda la grabación. Y ahora voy a dibujar otro vector que parta del origen y que ahora llegue al punto B. Entonces, ese vector se va a llamar vector de posición del punto B. Y entonces, como el vector A y el vector B parten del mismo punto, la operación que se está mostrando es una resta de vectores. Justamente, ya lo habíamos visto también en la operación resta de vectores. Y entonces, el vector resta que estamos buscando es el que está en color rojo y que va de A hacia B. Entonces dijimos, el vector al que llegamos tiene que ser positivo y el vector del que partimos tiene que ser negativo. Y justamente como Daniela lo dijo, pues quedó perfecto. El vector B menos el vector A. Muy bien. Y hasta les había dicho, cuando empezamos a ver este tema, decíamos, el segmento dirigido a B se obtiene con la resta de las coordenadas del punto B menos las coordenadas del punto A. Y les dije, lo vimos de esa manera, pues porque todavía no teníamos los elementos, pues para comprenderlo mucho mejor. Pero en realidad no es esta resta. En realidad es la resta del vector de posición del punto B menos el vector de posición del punto A. Muy bien. Y entonces, el vector de posición del punto B tiene componentes escalares 4 menos 1, 6. Y les había repetido, cuando yo hablo de punto lo leo, el punto B de coordenadas 4 menos 1, 6. Y ahora que dije, el vector B tiene componentes escalares 4 menos 1, 6. Y le voy a restar las componentes escalares del vector A, que serían 3 menos 2 y 6. Y entonces me quedaría 1, 1 y 0. ¿Están de acuerdo conmigo? Sí. Sí. Perfecto, muy bien, muchas gracias. Y ahora, ¿quién me dice el segmento AC cómo se calcularía? Ah, sí, ese es el otro segmento que vamos a utilizar. Adelante. Ajá, Fernando, muchas gracias. Por favor, adelante. Sería C menos A. Ajá, pero ¿qué es C y qué es A? Es que solo dice C y menos A, O sea, pero los ¿qué es? componentes. Es que estamos trabajando con dos cosas como ordenadas y vectores, entonces nada más quiero que haga la diferencia entre eso. No sé qué es lo que está restando. Vectores, perdón. Ajá. Ajá, adelante, Vector adelante. C menos Ajá. vector A. Exacto. Muchas gracias, Fernando. Gracias, gracias. Entonces, bueno, el vector C tiene componentes escalares 1, 4, menos 2 y el vector A tiene componentes escalares 3, menos 2, 6. Y al hacer la resta de estos vectores, pues nos queda componente a componente, 1 menos 3, pues nos queda menos 2, 4 menos menos 2 nos queda 6 y por último, menos 2 menos 6 nos queda menos 8. Ya está. Estos son los vectores que están describiendo dos lados del triángulo. Entonces hago el producto cruz de esos segmentos dirigidos. AC, cruz, perdonen. AB, cruz, AC. Y si alguien, igual que yo, pone primero AC y luego AB, pues no pasa nada, porque aunque el vector que obtengamos no va a ser el mismo, a ese vector le vamos a sacar el módulo y en ese caso sí va a ser lo mismo, aunque les repito, vean ustedes, AC, cruz, AB
es diferente de AB cruz AC, estos dos vectores van a ser diferentes, los que se obtengan, pero sus módulos, el módulo de AC cruz AB, sí va a ser igual al módulo de AB cruz AC. En ese sentido, cuando hablamos de los módulos, sí va a ser igual, pero si solo hablamos de los vectores, ahí sí los vectores no son iguales porque, repetimos, el producto cruz no es conmutativo. Muy bien. Entonces, bueno, vamos a hacer la operación. Tenemos AB cruz AC. Entonces escribo mi pseudo determinante. En el primer renglón escribimos a los vectores I, J y K. En el segundo renglón escribo a las componentes del primer vector, que es el segmento AB, sería 1, 1, 0. Y en el tercer y último renglón a las componentes del segmento AC, que son -2, 6 y -8. Entonces, bueno, ya les decía, usando el método de cofactores, que por favor los invito a practicarlo. Tenemos que escribir primero los signos de los cofactores. Y recuerden que el elemento que está en la primera posición, es decir, en la primera columna, primer renglón, primera columna, empieza con signo positivo. El que está a su costado y debajo de él se van alternando de signos. Entonces, este sería negativo y luego positivo. Y entonces ahora sí ya diría que es más I por su menor. Y recuerden, el menor se forma de tapar el renglón y la columna donde aparece. Entonces me quedaría 1, 0, 6 menos 8. Y los escribo así. 1, 0, 6 menos 8. Luego sería menos J por su menor. Otra vez, el menor es el determinante que se forma de tapar el renglón y la columna, donde aparece J. Entonces nos quedaría 1 menos 2, 0 menos 8. Y por último me quedaría más K por su menor, que se forma de tapar el renglón y la columna donde aparece K. Y entonces me quedaría por renglón 1, 1 menos 2, 6. Y les decía, esta estrategia que se llama método de cofactores, pues nos permite partir de un determinante de 3 por 3 y para resolverlo, descomponerlo como la suma de determinantes de un orden menor, es decir, de determinantes de 2 por 2. Y pues así va a ser más sencillo porque los determinantes de 2 por 2 solo se multiplica hacia abajo en la diagonal principal y en la diagonal secundaria hacia arriba con antecedida por un signo negativo. Muy bien, entonces nos quedaría I por menos 8 menos 0. El producto hacia abajo da menos 8 y hacia arriba da 0. Y recuerden, está antecedido por un signo menos. Después sería menos J por, de nueva cuenta, menos 8 menos 0. Y por último, nos quedaría más K por 6 menos 2. No sé si estén de acuerdo conmigo, ¿cómo ven? Sí, profe. Perfecto, entonces nos quedaría el segmento AB cruz el segmento AC, sería menos 8i más 8j y por último más 8k. ¿Están de acuerdo, muchachos? Sí, profe. Sí. Perfecto, perfecto. Y bueno, este producto cruz, el módulo de este vector resultante nos da el área de un paralelogramo, pero nosotros no queremos ese paralelogramo, sino solamente el área del triángulo, pues ese resultado que obtengamos lo dividimos entre 2. Entonces, bueno, vamos a sacarle el módulo a este vector resultante. Vamos a sacarle el módulo y nos quedaría menos 8 al cuadrado más 8 al cuadrado más 8 al cuadrado. O sea, nos quedaría 64 más 64 más 64. Y sabemos que la suma se puede abreviar con la operación multiplicación. Entonces nos quedaría 3 veces 64. Y entonces por propiedades de los radicales lo puedo separar en raíz de 3 por raíz de 64. Como la raíz de 64 es exacta, es 8, entonces me quedaría 8 veces la raíz de 3. El área del paralelogramo que forman los vectores AB y AC es 8 veces la raíz de 3. Sin embargo, a mí me piden el área del triángulo. Entonces pongo el área del triángulo formado por los puntos A, B y C será igual a 8 raíz de 3 entre 2. Porque 8 raíz de 3 es el área del paralelogramo. Si la divido entre 2 me da el área del triángulo. Y entonces ya el área del triángulo ABC será 4 veces la raíz de 3. Y ya, eso es todo. ¿Cómo ven?